gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y me habéis pedido este vídeo muchísimo y aún estaba esperando a poder estabilizar y aprender todo lo que ha ocurrido en SNES Naya, sobre todo con el viajero crío, con el daño estelar, con el power grip tremendo que ha tenido esta reacción y el Stellar Swirl, con la sorpresa de Mizuki, y para comprobar y testear las combinaciones más fuertes de equipos a día de hoy sobre los DPS que pueden interactuar con las reacciones estelares. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por estar detrás de la pantalla. Bienvenidos invitados a los streams, link aquí abajo en la descripción. Estamos ya con las últimas, bueno, igual cuando veis este vídeo, porque creo que os he dicho me voy de viaje y he dejado vídeos preparados. Igual ya he dado las últimas odets, pero bienvenidos invitados a los streams. Si me ven que estoy en stream, aunque estando de viaje igual sí, pero abro para charlar con vosotros, porque igual abro en dispositivos que no corren Genshin, pero posiblemente intente seguir abriendo estando de viaje. Que aprovechen si están comiendo, déjenme en los comentarios qué hacen mientras ven el vídeo, si están lavando los platos o en el baño, y tienen 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play. Vamos con los equipos estelares. Lo primero a deciros es que los equipos se clasifican por los DPS actuales que activan las reacciones. ¿Cuántos DPS son de forma estable? Porque pues si ha habido gente que me ha dicho señor de la pantalla, Kiki DPS o Yaemiko DPS. A ver, Yaemiko de hecho se podría jugar de DPS, pero bueno, no es lo más recomendable. Los 5 DPS actuales, si contamos a Vishna, son 6. Tenemos a Sandrone, a el viajero crío, que es Dios en la tierra, a Asino, a Wriothesley, a Mizuki, y ahora saldrá Vishna. Son 6 DPS divididos en 4. En este caso, el viajero cuenta para los 2, ya sabéis, pero 4 de Stellar Conduct y 3, entre comillas, de Stellar Swirl, aunque digo muy entre comillas porque realmente son 2. Y diréis, ¿cómo 3, 2? ¿Por qué? Porque el viajero tiene todas las mecánicas necesarias para jugarse Stellar Swirl, pero Mizuki es infinitamente mejor. Se nota que para jugar Stellar Swirl necesitas que el DPS haga torbellinos y no tenemos 2 soportes que puedan reaplicar a Nemo ni la suficiente cantidad de torbellinos como para que el viajero crío por ahora funcione como un DPS estable de Stellar Swirl. Se puede intentar forzar y hay algunos soportes que, bueno, que Faruzan hace muchos torbellinos fuera del campo y tal, pero no lo hagáis en vuestras casas. Con lo cual a día de hoy como DPS el viajero sería más enfocado a Stellar Conduct y tendríamos a Mizuki y Vishna. Pues bien, vamos a empezar por el Stellar Swirl, porque os he traído hace poco un vídeo de Vishna y ya subí la build de Mizuki para que los equipos de Stellar Swirl, que son más cortitos y son 2, dejen paso a los de Stellar Conduct, porque vamos a entretenernos bastante, de hecho. Pues bien, los de Stellar Swirl a día de hoy son fáciles. Es básicamente este equipo que os voy a enseñar aquí y que está rotísimo y que si se construye de la forma correcta puede llegar a más de 200k de DPS y que además ahora mismo técnicamente sigue superando en la beta al equipo de Vishna si hablamos de mínima inversión y si hablamos de inversión equivalente. ¿Por qué? Porque el equipo de Vishna serían 3 5 estrellas y el viajero crío, que serían Vishna con Voynitsa con Odette, que ya son 3 5 estrellas con el viajero crío. Y si hacemos el mismo equivalente a Mizuki y prácticamente Sakarosa C1 es lo más free to play de la historia, que existe hace 6 años y está gratis en la tienda de brillos, el viajero crío, que no tengo que deciros nada, y Mizuki, que la podéis elegir gratis en los aniversarios, y dupes en el selector de dupes, solo uno por personaje, con Odette C2, Odette C2 equivalente a Vishna, Odette y Voynitsa. Básicamente Mizuki supera el equipo de Vishna, por eso decimos lo de bufarla a la beta, porque es que realmente a día de hoy y hasta que lo cambien no merece la pena, pero quizás es para que los jugadores digan, ah bueno, pues voy ya full Odette a lo YOLO, y luego una semana antes le meten ahí un buff a Vishna y Vishna pues superan creces a Mizuki. Eso puede pasar, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Pero básicamente los 2 equipos son actualmente Vishna, lo voy también a tocar rápido porque es la beta y puede cambiar, tiene 2 combinaciones de equipos, un hiperofensivo sin Voynitsa además y que a día de hoy da más daños que con Voynitsa, que es peor todavía, y el equipo de Voynitsa. El de Voynitsa ya lo he dicho que es inferior al Mizuki Prime y a igualdad de dupes, digamos, igualdad de coste, que sería el de Vishna, Voynitsa, Odette y el viajero crío. Todo hace 0 y armas 4 estrellas, menos el viajero que tiene arma gratis, aunque sea de 5 estrellas. Y luego sería la variante hiperofensiva, que técnicamente a día de hoy es mejor, de Vishna, que es Vishna, Odette, viajero crío, y de último una Faruzan C6, que os puede sorprender, más el arco
nuevo que dije en un vídeo hace poco en la build de Visna, o sea, en el kit de Visna de la beta por adelantado, que hay un arco nuevo de 4 estrellas de banner que te da 27 de probabilidad, 500 de ataque base, 20 de recarga en la pasiva y 24 de daño de Stellar Swirl y Stellar Conduct a todo el equipo. Es un arco espectacular y cuando lo refinas te da 48 de daño de Stellar Swirl y Conduct a todo el equipo. Ese arco es una locura. Entonces Faruzan C6 con ese arco más los personajes que os he dicho nos da más daño que llevar a Voynitsa a día de hoy. Faruzan baja resistencias, mete 50% de crítico y con ese arco dará un 48% de daño en reacciones estelares básicamente. Ese es el equipo Prime hiperofensivo. ¿Por qué? Porque nadie cura en ese equipo, hay que tener mucho cuidado. Ahora, esos son los de Visna. Esos equipos son actualmente peores que los de Mizuki. ¿Cuáles son los de Mizuki? Esto que veis en pantalla, como dije en el vídeo de Mizuki, para ahora vamos a decir que agilizar y entrar en los de Stellar Conduct. ¿Qué tenemos aquí? La Odette que ya conocéis, que por supuesto en este vídeo va con el set de soporte, porque Odette no hace torbellinos y no puede activar el otro set de sub DPS ni nada de eso. Aquí el viajero crío iría con nobleza o geoarmada. Sakarosa va, como siempre, con cazador, o sea, iba a decir cazador, no, cazador en todo caso para Visna, pero Sakarosa no es buena para Visna. Sakarosa iría con el sombra verde y de armas. No hay muchas armas que a día de hoy pudiesen bufar el daño de Mizuki, que es el verdadero DPS, pero podríamos jugarla con sacrificio perfectamente y luego Mizuki tiene algunas combinaciones. Lo más free to play es la Sinfonía de los Merodeadores, arma que ya conocéis, está por aquí, y el set de Sueños Áureos de Sumeru, que le da mucha maestría. Pero si complicamos mucho más esta construcción para que tenga más DPS, ella puede jugar armas que le den maestría y probabilidad crítica, como la del pase de batalla, si no recuerdo mal, o como algunas otras que le den full maestría, como su propio arma, que alguien la tendrá, imagino, y luego el set de Stellar Swirl nuevo de DPS, porque ya de base, como veis, tiene 5 base, más 15 de la consonancia 20, más 16 de ese set 36, más un casco de probabilidad y doble maestría en cáliz y reloj, lo que también le da un DPS superior, pero con una construcción en artefactos extremadamente más compleja, porque el Sueños Áureos sí lleva proporción crítica y demás, pero es un set muy antiguo y puede reciclar piezas, el otro set es nuevo, y las armas obviamente son distintas, porque serían armas de 5 estrellas, en principio su propio arma. Estos equipos a día de hoy, y con los datos de la beta, vuelvo a repetir, son los mejores equipos de Stellar Swirl, teniendo en cuenta que si ya tenéis una Mizuki gratis del aniversario, que os dejan elegir un gratis de permanente más un dupe del selector de dupes, en cuanto perdéis un 50-50 C2, además Mizuki baja resistencias crío y se vuelve mucho más poderosa. Ahora, y para acabar, Visna, Voynitsa y demás, si contamos armas y dupes de ellas, superarían ya el equipo de Mizuki hasta que Mizuki tenga C6, donde vuelve a superar a Visna y todo esto, que es una locura. Entonces, esto es el Stellar Swirl actual y los equipos. Disfrutarlos mucho, llevarlos al cielo, y son muy fáciles de jugar. Básicamente la rotación de Mizuki, porque la Visna no voy a entrar, es tiramos por tema de uptimes y bufos y todo lo demás. Iniciamos con Odette, luego el viajero, y se pueden intercambiar las dos. Sabéis que Odette no tira la ulti, solo tira 2 elementales. Se puede jugar elemental ulti del viajero o elemental de Odette, elemental ulti del viajero. Es muy rápido. Sakarosa es la última que tiene que hacer las cosas porque tiene menos tiempo del sombra verde, que sería un básico y una habilidad elemental y ya está. Podéis tirar la ulti de Sakarosa, pero una rotación sí o no, porque tiene cooldown de 20, y ya entramos con Mizuki. Arrancamos tirando la ulti, activamos la habilidad elemental y nos ponemos a dar vueltas. Y volvemos. Podéis elegir, vuelvo a repetir, entre Odette y el viajero, doble elemental de Odette o elemental ulti del viajero, como os apetezca. En la segunda rotación tenéis que meter el cargado especial del viajero para hacer más daño, Sakarosa un básico elemental, y volvemos otra vez a Mizuki con la ulti y con la habilidad elemental. Es así de fácil la rotación. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link
link aquí abajo en la descripción, tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que, señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora sí, vamos a entrar en materia de los equipos estelares. Hay 4 combinaciones: Wriothesley, Sinnoh, el viajero crío y Sandrone. Y os adelanto que en potencial y en nivel de poder, a día de hoy, el viajero crío está por encima de Wriothesley y de Sinnoh, con la diferencia de que Wriothesley y Sinnoh pueden seguir upgradeándose con dupes y del arma 5 estrellas y dupes del arma porque son 5 estrellas, pero si contamos algo estándar, el viajero está bastante por encima, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que es gratis y que aún no podemos sacarlo C6, que va a ampliar más su daño con esa C6. Entonces, vamos a hablar directamente de Wriothesley y Sinnoh para luego entrar en materia en profundidad del viajero crío y de Sandrone. Aunque Sandrone, su vesting slot es este que ven en pantalla, es el techo actual del Stellar Conduct, es una locura. Creo que os voy a hablar ya de ello directamente y ya Sandrone no queda para el final, queda para el final el viajero. Y es esto que veis aquí. Si no tenéis a Odette, ponéis el viajero crío, pero os recomiendo a Odette. Si no tenéis a Alyosha, podéis poner a Kiki, que ya lo sabéis, y Alyosha C6 es mejor que Kiki. Y los dupes de Kiki, que mucha gente me pregunta, pero Kiki C2 es mejor que... ¿Por qué no leéis los dupes o veis la build de Kiki? Si los dupes de Kiki tienen poco texto. No hay ningún dupe de Kiki salvo la C6 que aumente más el daño. Y la C6 aumenta los 4 primeros hits. No creo que mucha gente tenga Kiki C6. Así que recordar esto. Alyosha C6 es mejor que Kiki en todos los aspectos. Punto. No hay más. Y luego ya, si no tenéis Alyosha C6, pues Kiki es ligeramente mejor. Y luego, en vez de Yae Miko, se puede jugar siempre y cuando llevéis algún electro, porque yo me veo al de, pues yo juego Sandrone, viajero crío, Odette y Kiki. No puedes llevar 4 críos. Tienes que llevar al menos un electro y en recomendación 2. Pues en vez de Yae Miko se puede jugar Beidou con rotación de 20 o incluso Fischl, que aporta menos al equipo que Beidou, pero reaplica más rápido el electro y nos da un daño como sub DPS, en este caso similar o superior a Beidou contra un enemigo. Así que esto es lo que se puede jugar. ¿Hay más alternativas que lo puedan hacer decente? También está Diona, pero Diona es peor que Kiki. A Diona se le podrá poner este aro que os dije de 4 estrellas de banner promocional, pero aún no ha salido. Pero Kiki, tranquilamente. Y si no tenéis Alyosha C6, Kiki. Odette, si no tenéis a Odette, el viajero crío soporte. Y si no tenéis Yae Miko, intentando jugar 2 electros, 2 críos para la consonancia. Las 2 de hecho, porque recordad que si encima no tiras la ulti y tenéis consonancia electro, tenéis más partículas. Entonces en vez de Yae Miko es Beidou y Fischl. Yo prefiero a Fischl por comodidad, porque la rotación de Beidou es muy larga, aunque baje un poco la resistencia, si el daño esté más o menos parejo, pero realmente en los excels y en los números, pues Beidou por las mecánicas, si es C6 y bien construida, hace un trabajo ligeramente mejor, más el escudo. Ahora, y para terminar lo de Sandrone con su rotación, se especula, que lo dije en un vídeo anterior y no me lo creo y no lo he dicho mucho en los vídeos, que igual en el aniversario, en vez de simplemente un 5 estrellas gratis de permanente, por primera vez nos van a dejar elegir un 5 estrellas promocional con un arma promocional. No me lo creo, no se hagan ilusiones, pero capaz se puede elegir Yae Miko para quien diga, no la tengo. Pero al mismo tiempo muchos dirán, buah, Yae Miko y arma, ganamos. Yo no tenía, pero sí tengo a Sandrone, a Odette y tal. Ok, wait. Está muy bien y todo, y a lo mejor te viene increíble y te cambia la cuenta, pero casualmente faltan 2 electros por salir, y el electro, a lo mejor para las Boscarchas, si al final existe, pues está bien, Dendro, Crío y Electro, pero si no existe, Danica y Mitya son electros, y muy posiblemente sean el power creep de Yae Miko y de Alyosha. ¿Qué significa esto? Que, bueno, si no es de Yae Miko y de Alyosha, de hecho descartas a Yae Miko porque juegas Mitya si al final es DPS, se dice que es o DPS o sub DPS, si sub DPS por irpea Yae, si es DPS por irpea Sandrone, entonces sería Mitya, Odette, Arconte, Crío, Danica. En cualquier caso, es un arma de doble filo hypearse por sacar allá en el aniversario, porque igual la power creepean con Mitya o algún otro personaje, así que tener paciencia y no os hagáis muchas expectativas ni hagáis planes YOLO impulsivos. Hay que esperar siempre a ver qué se va comentando en la siguiente beta para tomar una buena decisión. Pero os cuento todo esto porque sí, quizás se puede elegir Yae y arma si no la tenéis. Ahora, ¿la rotación cuál es? Tótems de Yae, sin la ulti. Doble elemental de Odette, sin la ulti. Elemental ulti de Alyosha y entramos con Sandrone. Si es más de C1, pues rotación de cargados ulti, rotación de cargados, porque la C1 te da 6 cargados de seguido. Y si es C0, rotación de cargados, que solo haces 3,
es elemental, rotación de cargados, elemental. Yo suelo tirar la ulti aquí y una tercera rotación de cargados, que serían 3 rotación de cargados con una elemental previa para bajar la barra, y la ulti se puede tirar siempre que la barra esté roja para hacer más daño, o después del primer, segundo o tercer rotación de 3 cargados que hace Sandrone. Así que esto sería la rotación del equipo de Sandrone, que yo creo que es mejor contarla ahora que ya sabéis lo fuerte que está, y ahora profundizamos en Sino, en Grizzly y en el viajero crío. Pues bien, hablemos de Sino, que yo lo tengo por aquí, y hablemos de Grizzly. Bueno, voy a hablar de Grizzly primero porque vamos a poner como que Sandrone es Grizzly. Pues básicamente, Grizzly es un carry crío, al igual que Sandrone, de Stellar Conduct. Es peor que Sandrone, peor que el viajero crío, entonces está muy bien a quien le guste. ¿Y saben qué? Su best in slot es el mismo que el de Sandrone, porque al ser un carry crío, repite los patrones de los mismos personajes. Solo que la rotación de Grizzly ya sabéis que es tirar elemental ulti y luego empezar a meter cargados siempre y cuando se active la pasiva del cargado, que se nota que Grizzly se pone con un aura roja imbuida. Si tenéis T1, el cooldown de esa pasiva pasa, creo que eran de 5 o 6 segundos a 2 segundos y medio o así, y tendréis muchos más cargados que hacen más daño. Y en su kit ya está inherente tirar esos daños de Stellar Conduct y los cargados también. Así que es la misma rotación, las mismas variantes de equipo y lo mismo en general que para Sandrone, pero jugando a Grizzly, y el viajero crío os digo que a día de hoy es un poquito mejor que Grizzly. Ahora sí, Sino, que es lo que os quería comentar. Sino es Electro, con lo cual en el equipo de Sino podemos jugar a Yaemiko hiperofensivo o podemos jugar a Alyosha como soporte defensivo. A Sino le suele faltar la energía siempre, entonces, sobre todo con el equipo de Sino, aunque se pueden meter otros personajes, porque he visto jugar incluso a Shilonens o yo que sé, para bajar resistencias, básicamente entre Alyosha y Yaemiko hay que elegir. Si queréis jugar más defensivo, Alyosha; si queréis jugar hiperofensivo, Yaemiko. ¿Cuál es el otro crío soporte del equipo de Sino? O Phil, no tengo a Yaemiko, pues eliges a Alyosha, y los críos serían Odette y viajero crío. Pero como Sino es Electro, necesitas un Electro al menos, que sería o Yaemiko, o Alyosha, o Beidou, o Fischl, como os dije. Y luego dos críos, que si necesitas un soporte defensivo y no vas a jugar a Alyosha, pues vas con Kiki, y si no, Odette y el viajero crío. Y ahí ya juegas tu combinación. Como mínimo, puedes elegir entre tener healer, no, recomendaría que sí, y tienes que intentar cuadrar que sean 2 electros y 2 críos, que aquí iría el viajero crío en todo caso. ¿Cuál es el techo real de Sino? Pues realmente la diferencia entre Ya y Alyosha es mucho más daño, pero sin healer, punto. Entonces, si eliges jugar el hiperofensivo, pues sería esto de aquí, pero con Yaemiko aquí, en resumen. Entonces el techo de Sino sería jugar esto. ¿Qué ocurre? Que aquí no tenéis ni escudo, ni aporte defensivo, ni Sino se cura, ni nada de nada. Entonces, aquí en cualquier modo endgame, igual os pisan la cabeza de Sino y os vais con Diosito, pero este es el techo real actualmente de Sino. Probarlo, dejadme en los comentarios cuánto os divertís, es muy fuerte, pero necesitamos un aporte defensivo. Entonces, ¿qué se podría llevar aquí? O bien se quita al viajero crío por Kiki, o bien se quita a Yaemiko por Alyosha. Eso es lo recomendable. Recordando que Alyosha C6 es mejor que Kiki, con lo cual el techo de Sino, para terminar, que si me preguntáis, ¿pero cuál es la mejor combinación? Pues la mejor combinación es meter aquí a Alyosha si es C6. Si no es Alyosha C6, pues metéis a Kiki en vez del viajero crío y jugáis Sino, Yaemiko, Odette, Kiki. Si tenéis Alyosha C6, entonces es, a ver si lo encuentro por aquí, entonces es este equipo de aquí, Sino, viajero crío, Odette y Alyosha con Alyosha C6. Esto es la combinación de Sino. Y ahora, y para terminar, el viajero crío, ¿cuál es su techo actual, teniendo en cuenta que está rotísimo, que es, después de Sandrone, el mejor carry crío? Pues es este de aquí. Es este equipo de aquí, es el mismo de Grizzly, el mismo de Sandrone. Seguro que muchos habéis ya deducido esto. La diferencia es que su rotación puede iniciarse de varias formas, porque su elemental puede durar fuera del campo, pero hay que acumular unos puntos para que su ulti haga más daño y se acumulan fuera del campo, y hay 2 rotaciones. Yo recomendaría no complicaros y jugarlo normal, que es decir, tótems de Yae, doble elemental de Odette, elemental ulti de Alyosha, y si no, pues podéis cambiar a Alyosha por Kiki, en el caso de Yae reaplica bastante y ya está, y la C6, ya sabéis el tema de Alyosha C6, y luego entrar con el viajero. Elemental, esperáis porque la ulti hace más daño cuando hacéis unos stacks, como os expliqué en la build, y así que, ¿cómo se va haciendo el daño que tenéis dentro del campo? Haciendo ataques normales y cargados. He visto gente jugar full cargados porque van saltando según acumulan los stacks, pero el cargado especial que hace más daño solo se puede hacer una vez cada rotación. Tiene cooldown de 15 segundos.
segundos el especial si no recuerdo mal. Pero bueno, elemental, cargados, con algún ataque normal de por medio, y cuando tengas las full cargas que se ve justo encima de la barra de vida, tiras la ulti que haces más daño, sigues con los cargados y aproximadamente a los 10 segundos de rotación, entre 8 y 10, te sales para volver a rotar. La rotación extraña que he visto hacer, yo aún no la he testeado, con lo cual no os lo puedo recomendar y no hablé de ello en la build porque no lo he masterizado, y quizás si en el futuro esto se entiende mejor, hago un vídeo solo del mejor equipo del viajero crío. Pues es tirar la elemental al principio de rotación, que luego se supone que en la mitad de estar pegando vuelves a tener la elemental y tendrás full uptime en el futuro cuando se puedan tener todos los dupes. Tranquilidad que esto está bien. Y es tirar la elemental al principio de la rotación para que vaya acumulando no solo los stacks de la reacción, que son 12 stacks, que son los que van teniendo los personajes en la pantalla del menú equipos a la derecha, sino los stacks propios del propio viajero, para que luego al entrar ya puedas tanto meter el cargado fuerte como meter la ulti, nada más entras, y luego simplemente te quedas un ratito más en campo hasta que puedas recolocar la habilidad elemental y vuelves a rotar. Entonces, esa segunda rotación tengo que testearla bien, porque todavía no he podido testear lo mejor que puedo, como si he podido otras cosas como Mizuki, porque aún no me dio la resina para subir los libros del viajero y quiero entenderlo bien, pero hay una segunda rotación fuera de la convencional que dicen que a día de hoy da más daño. Lo comentaré en el futuro cuando realmente lo tenga bien entendido. Y básicamente estos son los equipos actualmente. El resumen para mí, para que entendáis en fácil, es: hasta que no bufen a Vizna en la beta, Mizuki es Jesucristo y quien la quiera jugar que la lleve al cielo. Depende de Odette, obviamente. Los equipos, si no tenéis a Sandrone, ir directamente a jugar viajero crío DPS, que es Dios en la tierra. Que Odette es ultra necesaria. Que a Alyosha lo dan gratis y podéis jugar a Alyosha con esto de aquí y Kiki pues en otro equipo. Y que el viajero crío puede jugarse dentro y fuera del campo. Y que incluso si no queréis jugar a Vizna, yo personalmente sí que voy a tratar de construir a Mizuki, porque me apetece que si no juego a Vizna, me apetece sacar a pasear de vez en cuando a Mizuki con la Odette C2, que sí me conseguí, para que veáis unos daños que pueden rivalizar con dificultades 6 de la conflagración. Es una locura. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar un día más desde la pantalla, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi y chaito.